Como ha dicho Ana, pues voy a comentar un poco el informe que acabamos de sacar, que bueno, lo hemos sacado esta mañana, sobre bonificaciones al autoconsumo en el IBI, el ICIO y el IAE. Así, un poco en términos generales, voy a hablar un poquito de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para contar un poco el marco que tiene pues toda, digamos, toda la investigación o todo el análisis que hacemos. Después voy a hablar de los principales resultados que hemos tenido este año. Y por último, voy a hablar un poco de lo que consideramos desde Fundación Renovables que pueden ser buenas prácticas para ayuntamientos a la hora de establecer bonificaciones y hacer ordenanzas. Entonces, bueno, empezamos. Voy a poneros un poco en contexto sobre lo que es Fundación Renovables. Empezamos en 2010 con el objetivo de hacer un cambio de modelo energético e implantar una nueva cultura de la energía que esté basada en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Y bueno, la idea es que para conseguir la transición energética, pues tenemos que llevar como un enfoque transversal y abordar distintas áreas, ya sea la movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas o regeneración urbana. Entonces, bueno, evidentemente todo esto basado siempre en energías renovables, en electrificación y en ahorro energético. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de, teniendo en cuenta, pues eso, que tiene que tener un enfoque transversal, la transición energética y ecológica. eh, los ayuntamientos pueden, digamos, todas estas actuaciones que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, tanto la regeneración urbana como la electrificación de la movilidad activa, la rehabilitación y la regeneración de nuestras viviendas, las energías renovables, todo esto se puede bonificar a través de las ordenanzas municipales. Em, Aquí hemos incluido eh, cuatro, cuatro impuestos municipales, aunque realmente nos hemos dejado el de incremento de valor añadido para terrenos urbanos, pero ese impuesto no grava, no tiene ningún tipo de bonificación que tenga relación con la transición ecológica y por lo tanto pues no lo incluimos aquí y no hablamos de él. Pero bueno, en primer lugar pues tendríamos el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que es de los de sobra conocido por todos, va en función del valor catastral. Después tendríamos el de vehículos de tracción mecánica, que pues eso, como su propio nombre indica, es para vehículos, el de construcciones, instalaciones y obras y el de actividades económicas. El de construcciones, instalaciones y obras también creo que es bastante autoexplicativo y el de actividades económicas pues también va a gravar pues las actividades económicas que se produzcan en un municipio. Entonces, ahora un poco hemos cogido lo que es el Real Decreto, esta ley reguladora de haciendas, y hemos mirado por encima, pues un poco cuáles son las bonificaciones que se pueden hacer, ¿no? En concreto, para vehículos, se nos permite bonificar en un 75%, tanto en función del combustible que utilicemos como en función de las características de los motores. Y para el de actividades económicas, es verdad que esto no es de vehículos per se, pero bueno, lo hemos querido añadir porque nos parece interesante. Y es que se puede bonificar a aquellos municipios que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores y que tengan siempre y cuando sean con el objeto un poco pues de reducir el consumo de energía y las emisiones, como bien indica pues, el propio Real Decreto. Por otro lado, siguiendo un poco en la línea de los vehículos, tendríamos bonificaciones a puntos de recarga que tanto en el IBI como en el IAI y el ICIO
se puede grabar para los vehículos eléctricos. Sería de un 50% en el caso del IBI y el IAE, y en el caso del litio podría bonificarse hasta un 90%. Vale. Por último, bueno, no, espera, por último no, porque tenemos, vale. Eh, por penúltimo tendríamos las bonificaciones a la rehabilitación. Bueno, estas bonificaciones no aparecen recogidas en la Ley de Haciendas Locales, pero hemos recogido en concreto este ejemplo que nos pareció muy interesante y muy ilustrativo del Ayuntamiento de Vic, en el que se bonifica tanto a aquellos inmuebles que hayan hecho obras y estén certificadas por las certificadoras que aparecen aquí, que son pues tanto LEED como BREEAM, Verde, Passive House. También a aquellos materiales pues que sean o que no tengan, digamos que tengan una huella reducida, pues, pues eso, por ejemplo, aislamiento, pero que no contenga PVC. Em, y luego también simplemente aquellas obras que estén dedicadas al aislamiento térmico de la envolvente de un edificio, pues también se puede recibir hasta una bonificación del 90%. Entonces, es cierto que, como ya he dicho, no aparece recogida en la ley de haciendas locales, pero vemos algunos casos en los que sí que aparece bonificado. Vale, por otra parte, tendríamos la bonificación al autoconsumo, que es para todas aquellas bienes inmuebles, empresas o obras de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Entonces, bueno, nosotros nos hemos querido centrar en esto y llevamos desde 2020 recopilando año tras año cuántos municipios de más de 10.000 habitantes bonifican estas instalaciones de autoconsumo en sus impuestos. Entonces, bueno, llevamos esos 6 años con el IBI y el ICIO y 3 años con el IAE. Este es el primer año que hemos colaborado con UNEF, que es una asociación paraguas, digamos, de solar, fotovoltaica y almacenamiento, una asociación empresarial. Y pues lo primero es que para justificar por qué hacemos este informe, tenemos que hablar de la importancia que tiene la energía fotovoltaica pues eso, digamos, bueno, en general, la importancia que tiene, ¿no? Ya que es una de las herramientas más potentes que tenemos en la transición energética y nos ofrece una fuente de energía limpia, barata, sostenible, ya que, como sabemos, no tiene emisiones y de carácter local. Está presente en todo el territorio y tiene un valor añadido fundamental, que es que empodera a la ciudadanía y le permite convertirse en productora y gestora de su propia energía. Entonces nosotros pensamos que desde los ayuntamientos, ya que este es un objetivo deseable para toda la sociedad, los ayuntamientos tienen un papel clave como impulsores de este autoconsumo. Entonces, las bonificaciones son una forma estupenda de incentivar este autoconsumo. Bueno, como ya hemos comentado antes, los impuestos que se pueden bonificar son tanto el IBI, el ICIO y el IAE, y hacemos un análisis de los tres, teniendo en cuenta que el IBI y el IAE se pueden bonificar hasta un 50% y el ICIO hasta un 95%. Vale, hemos querido poner además un ejemplo de una instalación de autoconsumo en Cádiz. A pesar de que Cádiz tiene una gran irradiación solar, en el resto de España es igual de rentable el autoconsumo, o sea, bueno, igual que en Cádiz no, un poquito menos, pero es súper rentable. Y con eso lo que queremos demostrar es que aunque
evidentemente, resulta más rentable siempre con una bonificación. eh, Resulta muy rentable sin ella, ya que más o menos los paneles fotovoltaicos pueden durar unos 20 años. Tendríamos, en el caso con bonificación, en 4 años tendríamos rentabilizados sus paneles y en el caso sin bonificación, amortizamos la inversión en 6 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la metodología que seguimos. Como hemos dicho ya, lo que hacemos es, eh, para aquellos ayuntamientos que tienen más de 10.000 habitantes, buscamos en las ordenanzas de los ayuntamientos, en las webs oficiales, y en caso de que no estén disponibles, que pasa más a menudo de lo que parece, pues hacemos un contacto telefónico. En total, los ayuntamientos con más de 10.000 habitantes en toda España son 780, lo que supone o lo que alberga a un 80% de la población y a un 97% de todas las empresas que hay en España. Si nos fijamos en el caso de Andalucía, tendríamos 157 municipios, o sea, son una cantidad muy grande, teniendo en cuenta que el total son 780. Eh, entonces, lo que hacemos con los de más de 10.000 habitantes son en total un 20% de todos los que hay en Andalucía, que albergan a un 81% de la población y a un 98% de empresas. Bueno, queremos hablar por encima ahora un poquito de lo que es la estructura de búsqueda que tenemos. Ahora a continuación, cuando acabe la presentación, os dejaré el motor de búsqueda, em, porque lo que hemos querido es facilitar un poco que se puedan ver estas bonificaciones por la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues tenemos, es súper sencillo de utilizar, tenemos comunidad autónoma, provincia y municipio. Siempre recordando que si tu municipio no tiene más de 10.000 habitantes, no va a aparecer. Em, entonces, pues eso, en este caso, pues ponemos como ejemplo Arnedo, que es un municipio de La Rioja, y simplemente al buscar, pues vamos a obtener como una serie de información, ¿no? En primer lugar, pues evidentemente vamos a tener el porcentaje de bonificación que ofrece, durante cuántos años se ofrece esta bonificación y luego qué condiciones tiene que ofrecer nuestra instalación para que podamos acceder a la bonificación, digamos. Vamos a hablar de este tipo de condiciones un poquito más adelante, ya que consideramos que algunas son buenas prácticas, otras pues no tanto. Y, y bueno, y por último, pues claro, tenemos un enlace a la ordenanza para que se pueda ver con más detalle, ¿no? Bueno, por otro lado, pues eso, tenemos un pequeño banner que nos lleva a la página de UNEF en la que pues nos explican ventajas del autoconsumo y nos dan más información sobre lo que es el autoconsumo en sí. Vale. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los resultados que hemos obtenido este año al hacer el análisis de todos estos municipios. Y vamos a empezar con el IBI. Vale. A nivel nacional, nos encontramos con que el 67% de los municipios sí que bonifican el IBI, que es un número muy grande y hemos observado que año a año va creciendo poco a poco. Es verdad que muy poco a poco, por ejemplo, el año pasado teníamos un 65% y hace 6 años no llegábamos al 60%, pero va incrementando. Y esto beneficia al 82% de la población analizada, es decir, del 80% de la población que hay en total, el 82% tendría acceso a estas bonificaciones. Si vemos por provincias, pues hay algunas que llaman más atención, ya que podemos ver que hay algunas que cuentan con el 100%, pues por ejemplo, tenemos Teruel, sí, tenemos Teruel aquí, que Teruel, el tema es que tiene un único municipio con más de 10.000 habitantes, entonces con que haya uno que bonifique, pues ya aparece el 100%.
Y pues pasa exactamente lo mismo con Segovia, ¿no? Que tiene un 0% porque solo tiene un municipio con más de 10.000 habitantes y no bonifica. Por cierto, Segovia el año pasado bonificaba y este año pues no bonifica. Eh, y si vamos ya al caso de Andalucía, que me parece interesante pues destacarlo un poquito, em, en total pues eso, de todos los municipios se analizan el 50, o sea, el 50% sí que tendrían acceso a estas bonificaciones, sí que bonifican, y el 81% de la población analizada también puede acceder. Esto yo creo que está mal el número. eh, sí, creo que está mal. O sea, necesariamente va a tener que ser más bajo, lo siento, esto ha sido un error. De hecho, sí, porque si vemos aquí los rankings, es la decimotercera, contando con Ceuta y Melilla, o sea, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Está en la decimotercera con más municipios, o sea, con mayor porcentaje de municipios, y la decimoquinta en población. Em, es cierto que hay que tener en cuenta eso, que Andalucía es la que tiene más municipios o más municipios con más de 10.000 habitantes, pero es verdad que cuenta con muchísimos municipios pequeñitos y al final la estamos comparando con municipios mucho más grandes, con provincias que solo tienen un único municipio, que tienen un par, y entonces al final la comparación hace que parezca mucho menor. Pero si nos fijamos, por ejemplo, Córdoba tiene un porcentaje altísimo de municipios que bonifican, igual que Sevilla, ¿no? Son claramente las que más tienen. Y luego, bueno, pues tendríamos Cádiz, o Huelva es la más baja, ¿no? Em, Vale, luego también eso, tendríamos que tener en cuenta lo que hemos llamado como las restricciones para acceder o las condiciones para acceder a estas bonificaciones. Em, Tendríamos condiciones que dependen de la potencia, como son un mínimo de potencia instalada por o sea, depende de la potencia de tu instalación, puedes acceder o no. También de la potencia en función de la unidad de superficie o respecto a la potencia contratada, que la tenemos aquí abajo. Después tendríamos también en función de la electricidad que se produce, del sector en el que se produce, de si son edificios multifamiliares o no, de la inversión mínima y de si es obligatorio por normativa. Como ya he dicho, voy a explicar en un poco lo que son buenas y malas prácticas. Entonces, simplemente vamos a entender que algunas las hemos considerado como asumibles, otras como restrictivas y otras como muy restrictivas. Y teniendo esto en cuenta, en el total de España, pues tendríamos un 62% de municipios con condiciones asumibles, es decir, que es muy fácil para la ciudadanía cumplir con los requisitos que se piden. En Andalucía, aunque hemos visto que el porcentaje de municipios es más bajo, el porcentaje de municipios con condiciones asumibles sí es más alto y tendríamos un 70% y solo un 6% con condiciones muy restrictivas, no llega a 5 municipios, ¿no? Ahora pasamos a analizar el ICIO de forma similar a como lo hemos hecho con el IBI, pues podemos ver que tenemos un porcentaje un poco más bajo que en el caso anterior. Si en el caso anterior teníamos un 67%, aquí tenemos un 65% y un 79% de población analizada. Son cifras muy similares. También hemos observado un aumento paulatino en el ICIO. Es cierto que cuando empezamos a hacer estos análisis había más municipios que bonificaban el ICIO que el IBI y ahora pues han cambiado las tornas, lo cual pues también es bastante llamativo, teniendo en cuenta que el IBI proporciona como una mayor recaudación que el ICIO. Por lo tanto,
está perdiendo más el ayuntamiento al bonificar este impuesto. Bueno, en las provincias, como podemos ver, se dan mucho menos los casos de 0%, solo tenemos Melilla, que es un caso muy interesante además porque el ICIO es un impuesto de carácter voluntario, es decir, los municipios no tienen por qué gravarlo y en este caso la ciudad de Melilla no lo grava, por lo tanto se podría decir que no existe ninguna provincia que no tenga al menos un municipio que grave el ICIO que no tenga contemplado el autoconsumo en sus bonificaciones. Es decir, es muchísimo más homogéneo que en el caso del IBI. Y luego, pues, pasamos a nuestro análisis particular del ICIO en Andalucía, que es un poco más bajo que en el caso del IBI, si nos fijamos por las provincias. Y Andalucía es la comunidad autónoma que menos bonifica por población y la penúltima que menos porcentaje de municipios está bonificando. Y esto se podría ver como algo negativo, pero más bien es algo positivo porque el resto de España está bonificando mucho. Es cierto que aquí no llegamos al 50% de municipios, o sea, de provincias o sea, sí, perdón, al 50% de municipios analizados con bonificación, pero bueno, tenemos eso, un porcentaje que es bastante alto. Y luego tenemos un 56% de población analizada que puede optar a recibir esta bonificación. En cuanto a las restricciones, en el caso del ICIO también llama mucho la atención que el 92% son asumibles y en este caso podemos decir que existe aproximadamente un 80% de municipios que ni siquiera aplican restricciones al ICIO, al contrario que en el IBI, que generalmente sí que vamos a contar con alguna restricción. Em, en Andalucía, pues tenemos un 93%. Solo tenemos un municipio con condiciones muy restrictivas, o sea, es muy fácil acceder a esta bonificación. Y ahora pasaríamos a hablar del impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas también produce una cantidad de ingresos muy altos y al final eh, es un poco más ambiguo, un poco más difícil bonificar este impuesto, porque, claro, aparte de que produce con unas pocas empresas, producimos como una parte muy grande de la recaudación, pues hay muchos municipios que no quieren bonificar empresas o no consideran que sea interesante bonificar el autoconsumo a las empresas, ¿no? Tendríamos un 26% del total de municipios analizados que sí que bonifican y un 52% de empresas analizadas pueden acceder a ellos, a la bonificación. En este caso sí que vamos a ver que hay un montón. Tenemos Lugo y bueno, tenemos varias provincias Navarra, La Rioja, que sí que Valencia, que sí que bonifican, o sea, que sí que tienen un 0% de municipios que bonifican. Igual, pues eso, es muy fácil encontrar en este caso, pues, em, provincias que tienen o un solo municipio que bonifique o una cantidad bajísima o cero. En el caso de Andalucía, pues podemos ver que Almería claramente, pues solo bonifica, pues seguramente solo bonifique a un municipio, el IAE. Pero bueno, podemos ver que Huelva, Cádiz o Málaga, pues también son muy bajos.
El 24% de los municipios sí que bonifican y aproximadamente estamos muy, o sea, en este caso estamos muy cerca de la media de España. Creo que Andalucía, de hecho, es la primera que está por debajo de la media de España. Es la novena en el ranking por municipios de comunidad autónoma y la séptima en el ranking por empresas de comunidad autónoma. Vale, tendríamos en este caso un 75% de municipios con condiciones asumibles. En el caso del IAE, las restricciones que se consideran son un poquito distintas, ya que vamos a tener empresas que sean de servicios energéticos y que se dediquen a producir su propia energía y por lo tanto, pues hay que tener muy en cuenta si es una empresa de servicios energéticos, es muy fácil que llegue a un porcentaje alto de energía autoconsumida. Entonces hay que tener cuidado con qué consideramos asumible y qué no, y qué tipo de restricción ponemos, ¿no? Porque si no podemos estar simplemente bonificando macroplantas fotovoltaicas porque sí, ¿no? Por ejemplo. Luego, pues eso, también tenemos un mínimo de potencia instalada por contratada, una condición de venta y consumo, es decir, que tenemos que estar vendiendo mucho menos de lo que consumimos para considerarla realmente de autoconsumo y no, pues eso, una empresa renovable que autoproduce. Luego también se valora que la energía se produzca en zonas en polígonos, por ejemplo, eh, que no tenga condición de generador. Sobre todo lo que intentamos aquí, si os fijáis, es evitar que haya empresas cuya actividad principal sea la energía, que estén accediendo, porque sí, a una bonificación muy grande y muy suculenta, digamos, ¿no? Em, pues eso, también se valora que tenga plan de movilidad al trabajo. Esto no lo consideramos restrictivo porque al final el fin, digamos, de este tipo de bonificaciones es dar un pasito más, avanzar hacia la transición energética y pues va todo al hilo, ¿no? Va todo un poco conectado. También que esté conectado a red, pues evidentemente va a tener que estar conectado a red, o sea, la mayoría lo están, es lo normal. Que no se compatibilice con el IBI. También estamos evitando que las empresas estén reuniendo una cantidad muy grande de la recaudación municipal y, por supuesto, si es obligatorio por normativa, igual que sucedía anteriormente, pues no tiene ningún tipo de sentido bonificarlo, ¿no? Para el caso de Andalucía, nos vuelve a pasar un poco lo mismo de antes, que tenemos un porcentaje un poquito más mayor de municipios con condiciones asumibles. Y ahora pasaríamos un poco a hablar de lo que son pues, buenas prácticas y consejos un poco para que podamos incentivar el autoconsumo y un poquito también las comunidades energéticas desde las administraciones públicas. Bueno, en primer lugar, al final hemos observado un montón cómo funcionan las webs de los ayuntamientos, hemos navegado por ellas, entonces al final acabamos como observando otras cosas aparte de las bonificaciones, ¿no? Entonces, por un lado, vemos de forma muy favorable aquellas que permiten hacer una tramitación telemática, ¿no? Y que evitar desplazamientos, facilitar también que el acceso telemático a las personas de tercera edad en los propios ayuntamientos. Por otro lado, tendríamos evitar tasas innecesarias. Hay algunas algunos ayuntamientos que imponen tasa de residuos a las instalaciones y obras de autoconsumo fotovoltaico cuando lo único que hay de residuo es el propio embalaje
de los paneles, entonces es un poco pues innecesario, ¿no? Luego tendríamos, recomendamos mucho siempre las ventanillas únicas, es decir, si mi municipio bonifica el autoconsumo fotovoltaico en el IBI y en el ICIO, pues simplemente con presentar una única vez la homologación de los paneles fotovoltaicos debería ser suficiente y no deberíamos estar duplicando información, ¿no? Por otra parte, pues evidentemente por todo lo que hemos comentado, o sea, estamos muy a favor de que se bonifiquen impuestos de el autoconsumo en los impuestos del IBI, el CIO y el IAE, siempre poniendo unas restricciones que tengan sentido y que permitan que el ayuntamiento pueda seguir teniendo una recaudación importante. Después, consideramos muy importante y muy interesante que el propio ayuntamiento haga un registro de todas las instalaciones de autoconsumo, ya que pues ahora mismo tenemos como mucha escasez de datos y un registro de instalaciones pues nos ayuda un poco a ver cómo está la situación del municipio en cuanto a consumo de energía y ver qué partes se pueden potenciar, ¿no? Y por último, pues también se deben potenciar pues, la comunicación con otros departamentos, ya sea de vivienda, de urbanismo, porque al final la transición energética, como hemos dicho, pues toca muchas áreas distintas y no pueden funcionar de forma separada, ¿no? Es decir, simplemente para esto tiene sentido que desde la parte, digamos, de Hacienda y de impuestos, eh, estén en contacto con la parte de medio ambiente porque facilita el punto número 5 que hemos comentado, por ejemplo, el registro de instalaciones. Toda la gente que quiera bonificar el impuesto o que haya pagado el impuesto de construcciones para la instalación de autoconsumo, esa información se puede pasar a medio ambiente y esto puede ayudar pues, a hacer estrategias, a hacer planes y sobre todo a hacer un diagnóstico de partida de cómo está nuestro municipio en materia energética. Vale, ahora simplemente quiero comentar un poco lo que he dicho antes de lo que serían las buenas prácticas en materia de ordenanzas, ¿vale? Em, las bonificaciones, aunque a nivel de ciudadanía suponen un alivio económico muy importante para los propietarios, em, tenemos que tener en cuenta que los municipios sobre todo llenan las arcas con los impuestos municipales. Más o menos hemos hecho una estimación de que es un 55% de media lo que se recauda del presupuesto municipal a través de impuestos. Entonces, por eso, cuando yo hablo un poco o cuando desde Fundación hablamos de bonificaciones, sí que aplaudimos mucho aquellos municipios que lo hacen, pero entendemos perfectamente que hay municipios que no tienen la capacidad de hacer esto porque para empezar, muchas veces se está bonificando a personas que a lo mejor no tendrían necesidad de recibir esta bonificación y al final vemos los impuestos como una forma también de redistribución de, pues simplemente económica, ¿no? Y entonces, por ese motivo, creemos que las restricciones son clave para, para ver lo que debemos, o sea, digamos que eso, para reducir un poco o ser capaces de acotar, pues toda la recaudación, ¿no? O ser capaces de eh, limitar la recaudación lo mínimo. Entonces, en primer lugar, es una buena práctica eh, no bonificar a todas las que son de obra nueva, ¿no? O sea, todas todas las edificaciones de obra nueva, por el hecho de serlo, muchas veces tienen que contar con
paneles fotovoltaicos. ¿Tendría sentido bonificarlas todas? No. Sería una pérdida muy grande de capital pues, para el ayuntamiento y no hay ninguna necesidad. Ya supone, como hemos dicho, una ventaja de por sí el autoconsumo. Después, que esté conectado a red eléctrica, pues es una cosa que suele suceder. eh, no pasa nada y no influye ni si lo ponemos ni si no lo ponemos, ¿no? Ahora, la potencia. Esto es una cosa muy interesante porque es verdad que no es lo mismo bonificar a alguien que se haya instalado 0,8 kilovatios, que no es nada, que alguien que se haya instalado 4 o 5. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de que no se ha querido dejar de bonificar a nadie, pero sí que aumenta el importe máximo de la bonificación en función de la potencia que tengamos instalada. También podemos ponerlo en vez de en función de importe máximo, en función de porcentaje. Esa práctica pues también es muy común y la hemos visto, ¿no? Puede ser eso en función de la potencia instalada, de la instalada contra la contratada o de la instalada con la superficie. La instalada y la contratada pues sí, también tiene sentido porque al final cuanto más electricidad consumimos, más potencia instalada vamos a necesitar, ¿no? Vale, esto es una de las partes, digamos, cruciales para las ordenanzas y es hacer distinción de el tipo de instalación que tenemos. No es lo mismo una instalación individual que una colectiva, que la de una comunidad energética. Entonces, en el caso de una individual, eh, pues vamos a tener viviendas unifamiliares y vamos a tener que establecer un mínimo más grande de, de, de potencia instalada porque al final tienen más superficie para instalar. Todo depende de la superficie de cubierta que tengamos, ¿no? En el caso de las colectivas, pues se puede hacer tanto en función de la superficie, como hemos visto anteriormente, pero siempre hay que tener en cuenta que los edificios que son plurifamiliares, pues van a tener una superficie de cubierta más pequeña para una cantidad muchísima más grande de viviendas, ¿no? Entonces eso a la hora de bonificarlo, pues habrá que tenerlo en cuenta. Y por último, en las comunidades energéticas, una práctica muy común que hemos visto que aunque en general no se suele recoger comunidades energéticas per se para las bonificaciones, se puede hacer a través de los coeficientes de reparto y esto sí que hemos observado que se hace. Vale, por otro lado, se puede bonificar en función de la electricidad producida. Es muchísimo más difícil hacer esto que hacer la parte de la potencia instalada porque realmente una vez tú presentas tu proyecto, no puedes saber cuánta electricidad has producido. Entonces, digamos que simplemente es una previsión de lo que se puede producir. Es mucho más riguroso, digamos, hacerlo a través de la potencia. Y luego, otra forma de restringir muy interesante es a través de el valor catastral de la vivienda. Es decir, cuanto más bajo sea el valor catastral de la vivienda, mayor será la bonificación. Es decir, de esta forma podemos compensar un poco a aquellas personas pues, que viven en hogares vulnerables. Aún así, pues eso, siempre vamos a estar bonificando a aquellos que sean propietarios y es una cosa pues que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que sigue siendo difícil introducir e impulsar el autoconsumo a través de estas bonificaciones porque nos estamos dejando a un lado o al margen un poco también a las personas pues que viven en situación de alquiler, ¿no? Eh, Vale. Y bueno, por último, simplemente quería comentar
que igual que la fiscalidad es una forma muy interesante de bonificar el autoconsumo, o sea, de incentivar el autoconsumo, también es muy interesante entender que el ayuntamiento, haciendo un esfuerzo económico no tan grande, es decir, repartiendo menos o reduciendo mucho su recaudación, tiene otras formas, aparte de ser financiador, de incentivar el autoconsumo y hacerse partícipe de las comunidades energéticas, ¿no? Por ejemplo, puede ser a través de siendo promotor con ayuda legal, puede simplemente ser socio o socio impulsor, em, puede ser facilitador de las comunidades energéticas a través de charlas, oficinas de transición comunitaria, simplemente cediendo como facilitador un espacio para el autoconsumo o cediendo espacios para charlas, para reuniones. Entonces, es simplemente pues eso, hacer un pequeño apunte y subrayar que la parte de fiscalidad al final resulta muy interesante, pero hay formas que también pueden ser muy interesantes para incentivar el autoconsumo desde los ayuntamientos. Y esto sería todo. Si tenéis alguna duda, pues estoy encantada de responderla. Voy a compartir el informe que hemos hecho desde Fundación ahora por el chat y también voy a compartir el motor de búsqueda, ¿vale? Vale, perfecto, María. Muy bien. Mira, además has calculado el tiempo perfecto al final. Estupendo. Bueno, pues abrimos, si queréis, mientras María comparte esto en el chat, abrimos el turno de dudas. Podéis simplemente desactivar o sea, activar el micrófono y preguntar. Venga, animarse. Bueno, Dale, dale, Silvia. vale. Bueno, yo he ido apuntando por aquí varias preguntas, ¿vale? Que tengo. Una, más que una pregunta, es una cosa que yo me he encontrado. Yo estoy en una oficina de transformación comunitaria, María, pero esto no me lo he encontrado ahí, sino a la hora de hacer planes municipales de cambio climático, en algún momento se ha propuesto temas de incentivar, pues, para promover instalaciones de autoconsumo, pues que se incentive el IBI y tal. Y lo que nos decían algunos ayuntamientos era que como estaban intervenidos por deudas con Hacienda y tal, que no podían, ¿vale? Entonces, yo sé que un ayuntamiento con el que yo trabajé, que no sé si lo puedo decir o no, un ayuntamiento con el que yo trabajé sí hizo la consulta directamente a Hacienda y sí le dejaron por un tema de cambio climático. Vamos, es como, o sea, te lo comento por si o sea, vosotros podéis hacer algún documento que sirva para otros ayuntamientos, porque en este caso Hacienda le dejó hacerlo, ¿vale? Como que se lo permitía. Digamos que o sea, la razón era que, bueno, que no podían, que como los impuestos suponían, pues, dinero para las arcas públicas y estaban intervenidos por deuda, pues no podían dejar de recaudar, ¿vale? Eso no era una pregunta. No sé si tenéis algo y si no lo tenéis, pues estaría bien que estuviera por ahí, ¿vale? No, Y pero ahora sí, si me dime. puedes dar aquí, o sea, no me puedes dar el caso, ¿no? O no me... Pues que me parece súper interesante y seguro que hay más de un ayuntamiento que se ha encontrado con este problema y, joder, pues es que Bueno, sería... sí, era, vamos, no creo que pase nada, era el ayuntamiento de Tarifa. Y Vale, lo que pasa que ahora ha cambiado la corporación, ¿vale? Es otro equipo de gobierno, entonces no sé si lo han hecho o no lo han hecho. Pero ellos hicieron la consulta y se la contestaron diciéndole que sí, que podían hacerlo, ¿vale? Entonces eso sería interesante que lo tuvieran otros ayuntamientos, ¿vale? sí, Y total. ahora, yo, en cuanto a comunidades energéticas, quisiera saber si tú has dicho que se hace con coeficientes de reparto, si tienes algún ejemplo de algún municipio en el que se haga para que
nosotros podamos, como estamos promocionando las comunidades energéticas, incentivándolas, pues para ver cómo se puede hacer así. O sea, es que mi duda siempre con este tema es cómo se aplica a los usuarios finales el tema de los incentivos del IBI a una comunidad energética. O sea, en un usuario individual cuando lo pide sí lo entiendo, pero dentro de la comunidad energética, como has puesto el ejemplo de hacerlo a través de los coeficientes de reparto, quería ver si había algún ejemplo para ver cómo se hacía. Vale, pues mira, te voy a pasar mi correo por el chat. Bueno, lo paso para todo el mundo por si alguien Vale, tiene X duda o lo que sea. Entonces, eh, para que me escribas por ahí, porque ahora mismo no lo tengo a mano, pero sé que lo tengo porque lo he leído. Y de vale. hecho, juraría que es en Cataluña, que es normalmente donde tienen cosas así como más innovadoras. No sé si tiene que ver en sí con que tengan algún tipo de aliciente autonómico para esto o no, pero yo Vale, lo que tenga te lo paso. vale. Sí, yo voy Vale, a coger y te voy a pasar también por el email lo que te he comentado, ¿vale? Del genial, Ayuntamiento perfecto. de Tarifa. Pues Y muchas nada más. gracias. Nada más, Silvia. Vale, pues Belén, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, María, muchas gracias, que ha estado muy bien, digamos, como muy conciso. Bueno, mis preguntas iban un poco por donde la de Silvia, porque las comunidades energéticas que estamos asesorando surge todo el rato el tema este del IBI, que qué pasa cuando no hay una factura a tu nombre, sino que está a nombre de una comunidad o una asociación y encima lo único que puedes justificar son unas cuotas de que yo pago esto mensualmente, ¿no? O sea, como que hay un jaleo de cómo los ayuntamientos pueden interpretar que eso sí sea válido, pues eso, porque como no es una casa individual con todo reglado, pues no sé si podías darnos más info, aunque bueno, por lo que has contestado a Silvia, más o menos me imagino que tendrías que hacer la consulta. Y luego, por otro lado, esto ya es bueno, una consulta más general, a ver si alguien también del público me puede echar un cable, y es el tema del IRPF, que es esa otra bonificación fiscal que también nos está por muchos quebraderos de cabeza y que no llegamos a interpretar muy bien con lo mismo, que no tienes una factura a tu nombre, que está una comunidad y no sé si alguien pues tiene algo que arrojar así de algún caso de éxito que haya funcionado bien. Gracias. Yo caso de es que justo los impuestos a nivel nacional son muy interesantes también para esto. Son muchísimo más sencillos de ver porque al final tienes uno para todo a nivel nacional, pero justo no tenemos estudios concretos ni del IVA, que también existen como bonificaciones al IVA por autoconsumo, ni del IRPF, ¿no? Pero es cierto que, sobre todo para comunidades energéticas, que es eso lo que dices tú, que es una cosa como mucho más ambigua, es como una nebulosa que es muy difícil justificar, pues es más complicado. Y muchas veces pues no pueden disfrutar pues este tipo de bonificaciones por eso, porque resulta más difícil como demostrarlo, ¿no? Entre comillas, sí. Si alguien se anima a contestar a Belén, si no, pues otra preguntita que haya por ahí. Sí, pues yo, María, si he entendido bien, entonces vas a buscar un poco ese ejemplo, ¿no? de comunidades energéticas donde sería interesantísimo porque, claro, viendo un poco los informes precedentes de la Fundación y demás, pues decíamos, bueno, ¿y todo esto cómo tiene encaje en las comunidades energéticas? Que al final, el autoconsumo compartido, ¿cómo justificas? Claro, lo primero que se me ocurría es, pues nada, pues el propietario de la cubierta, ¿no? O sea, si el propietario de la cubierta y de alguna manera, por ejemplo, si una empresa privada, un colegio privado, lo que sea, pues bueno, si es público, pues es un poco distinto, ¿no? Pero a lo mejor si es una cubierta privada, pues simplemente luego esa bonificación, digamos, repercute de alguna manera en el acuerdo que tengan con los autoconsumidores de esa comunidad energética, ¿no? Con algún acuerdo interno, ¿no? Pero claro, ya esto es como algo mucho más, quiero decir, que no hay una fórmula como para cómo repercutir esto en el comunero, la comunera final, ¿no? En el autoconsumidor final, ¿no? Pero eso que tú planteas,
en ese municipio catalán o en esos municipios catalanes, pues parece un poco que simplifica todo, ¿no? Porque al final es como, bueno, pues te bonificamos en este tanto por ciento que responde al coeficiente beta de la instalación en la que estás tú participando, ¿no? Claro, sí, totalmente. El único inconveniente que tienes ahí como para el ayuntamiento es que a lo mejor vas a perder todavía más dinero de la recaudación, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí lo puedes plantear en algunos ayuntamientos y muchos seguramente te van a decir que no por ese motivo, ¿no? Pero bueno, yo ya he comprobado pues eso, que hay ayuntamientos que lo ponen tal cual en la normativa, así que en cuanto, o sea, os lo paso, todos los que estéis interesados, simplemente mandadme un correo y os pongo a todos en copia además podemos un poco comentarlo si queréis en el propio correo. Así que por mí, fenomenal. Sí, si te parece, como tenemos que luego, cuando esté el Sí. vídeo editado y demás, pues a mandarles un correo a todos los participantes, a todos los inscritos en el webinar, pues igual le podemos mandar ya directamente esa consulta ya resuelta, ¿no? Con lo cual yo creo que podría ser Claro, muy, muy interesante. si te parece, Bosco, cuando yo escriba a los participantes poniéndoles la información de María, te pongo a ti en copia, María, y tú puedes contestar. Perfecto, fenomenal. Vale, genial. Bueno, te comento, no sé si lo has visto en el comentario, que Tania Castro dice que le contesta a Belén, ¿no? Dice, en el Ayuntamiento de Madrid confirmaron que sí aplican el IBI a miembros de comunidad energética que tengan una cuota del autoconsumo en su vivienda. Eso es el Ayuntamiento de Madrid. Una nota, no me lo confirmó directamente el ayuntamiento, me lo confirmó una empresa que había hecho un Ah, autoconsumo colectivo a través de una comunidad energética, que cuando lo he leído puede dar algo, o sea, no es oficial la respuesta, pero por experiencia vale, de vale, alguien vale. sí se aplicaba. Sí, se entiende como que en el ayuntamiento te confirmaron eso. Se entiende diferente. Venga, ¿alguna preguntita más? Yo tengo una, María. En los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, ¿qué experiencia hay? Porque sé que aquí hay gente que tiene, bueno, que tiene comunidad energética en municipios más chiquititos y no sé si tenías algo que comentar al respecto. A ver, realmente, claro, es una pregunta además que nos hacen mucho, ¿no? ¿Por qué solo hacéis el análisis para esos municipios que tienen más de 10.000 habitantes? Pues porque en España hay 8.130 municipios en total y hay que cortar por algún lado porque lo hacemos a mano nosotros. O sea, el equipo Fundación Renovables. Estamos un mes que decimos, mira, estoy harta de leer ordenanzas en catalán, me quiero tirar por la ventana. Entonces simplemente es para cortar y porque entendemos que recoge una cantidad muy grande de la población y además pues un poco lo que he comentado antes, de que sobre todo en un municipio pequeño, a lo mejor se nota mucho más esa parte de la recaudación que no llega. Entonces entendemos que, sobre todo mirando el tamaño, suele darse que las bonificaciones menguan cuando el municipio es más pequeño. Entonces, pues al final, toda esta serie de factores hace pues que digamos cortamos por aquí, que seguimos dando bastante información, ¿no? Porque al final son muchísimos municipios, pero pues, por algún sitio hay que cortar. Pero sí, o sea, sí que alguna vez hay municipios que han pasado de un año a otro de tener 9.000 a 10.000 y decimos, anda, mira, tenemos un municipio nuevo que bonifica porque este no salía el año pasado, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, pues sí, sí que sabemos que hay algunos que lo hacen y que pues eso tienen su compromiso con la transición energética. Genial, gracias. A ti.
Venga, ¿alguna cosita más que queráis comentar? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos cortando? A No ver, sé. yo quería Sí. preguntar una cosa que no he podido seguir la intervención bien como otras veces, pero bueno, lo poquillo que he visto. Entonces, a ver, por ejemplo, en mi casa, yo tengo placas fotovoltaicas. Ahora mismo creo que tengo 7 años de bonificación del 50% del IBI en mi ayuntamiento, que es un ayuntamiento de unos 50.000 habitantes. Entonces, si yo ahora me uno a una comunidad energética, la bonificación me sigue llegando, le llega, no sé, de pronto no sé, y también si no, si esa disparidad de criterio entre distintos ayuntamientos para bonificar las instalaciones particulares, en este caso, que no, porque yo sé que, por ejemplo, aquí en el Aljarafe, creo que es en Valencina de la Concepción, creo que es por lo menos hasta 20 años, o sea, muchísimo. Y sin embargo, aquí en Mairena del Aljarafe son solo 7 años, el 50%. Bueno, 7 años al 50% es muchísimo, ¿eh? Ah, sí, vale, pues yo, Qué barbaridad. bueno, si lo comparamos con el de Valencina, no, O sea, perdona, ¿puedes repetir? ¿Tienen más de 10.000 habitantes estos municipios? no, Porque es sí, que claro, es Mairena del Aljarafe, que estamos en el área metropolitana de Sevilla, y tiene, Ajá, creo que ya somos más de 50.000. jolín. Y la bonificación que tenemos es esa, el 50% del IBI durante 7 años, Mairena del Aljarafe. Pues, Y yo lo veía poco, bueno, no, poco no. O sea, a ver, piensa, claro, yo no sé, pero piensa que una instalación de autoconsumo, ¿tenéis límite de potencia o no? límite de potencia, ¿te refieres? Bueno, es que imagínate que tú pones una de 3 kilovatios, ¿no? Y ponte que No, te sale a nosotros tenemos una de 12 placas, o sea, es de 12. 6. Sí, vale, bastante, sí, bastante grande, ¿no? Vale, Sí. pero no sé si es en función de eso, que tenga un mínimo, ¿no? Ah, vale, Y- puede ser que sea ese el criterio. Ujú. pero si te cuesta la instalación de autoconsumo, pues unos 7.000 euros, Sí, más o calcula menos en lo tu que nos caso, costó, sí. pagas de IBI unos 700, 800, sí Sí, que, algo menos, porque vivimos en una urbanización que es ya más vieja, que no es. Entonces, creo que pagamos sobre 600 o por ahí, sí. Ujú. pues piensa que 300 al año por 7, 2.100 euros, te están bonificando ahí un 33%, o sea, un 33% de tu instalación te ha salido Sí, gratis. es verdad, es verdad. O Sí, sí, sea, sí. que está fenomenal. Normalmente eso es simplemente la idea, generalmente estar un poquito, sobre todo los 2 primeros años, de, jo, has hecho una buena inversión en esto, Mm, has perdido liquidez al hacer la inversión, venga, vamos a darte 2 años al 50% para que notes un poco menos esa inversión mm. inicial. O sea, yo he llegado a ver municipios que dan 35 años, uno en País Vasco, creo, pero el tuyo me parece una locura, ¿eh? O sea, que Vale, vale. Pues, pues nada, nada. En fin, pues ya está. Y luego lo que he comentado ese, por ejemplo, sí, bueno, me imagino, no sé, me imagino que para que si yo me uno a una comunidad energética, no creo que me seguirían en cualquier caso considerando la bonificación de los 7 años, no sé. o sea, en principio, tú tienes que presentar una documentación para que te den la Sí, bonificación. Entonces, si tú no presentas ninguna bonificación de que estás en una comunidad energética, todo sigue sí, igual. exactamente. Entonces, a lo mejor también, bueno, yo aquí diciendo triquiñuelas, ¿sabes? Pero a lo mejor pasados los 7 años te interesa presentar una documentación de que estás en una comunidad energética, no lo sé. Bueno, esto es un poco... No, bueno, verá que es que de pronto como que se me ha ocurrido. No, pero Claro, es verdad que aquí en el Aljarafe
la mayor parte de los ayuntamientos, vamos, ya te digo que creo que Mairena es el de que peor condiciones tiene. Valencina sí que es un pueblo más pequeño, yo creo que tendrá por debajo de los 10.000. Ujú. Y vamos, conozco el caso de Valencina, el caso de Gines, por ejemplo, que también es algo más pequeño, pero que está más o menos en línea con el de Mairena. Jolín, Así que nada. pues está fenomenal, ¿eh? Ya te digo, vamos, ya Nada. quisiera muchos municipios. Ya sabes, Pepa, que tiene muy buenas condiciones, Pepa. Aquí Ya, tenemos, y yo me quejaba. aquí tenemos otra pregunta. Tania, que tiene la mano levantada hace un ratito. Sí, hola, buenas. Respecto a las bonificaciones bueno, primero, gracias por el informe, María, ha sido muy bien y el buscador me parece una gran idea. Y lo siguiente es, respecto a las bonificaciones aplicadas a comunidades energéticas, yo entiendo que la bonificación dependerá también de lo que venga en cada normativa de cada ayuntamiento, porque, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid yo sé que hay una normativa específica o se legisla de forma especial las viviendas de protección horizontal, ¿cómo se llama?, de régimen de Sí. propiedad horizontal, de las que no, por ejemplo. Entonces, si tu comunidad energética está en este tipo de bloques, pues tendrás una bonificación o no. Si está en el polideportivo, igual no aplica según cómo esté redactada la normativa del IBI. Pero entiendo que igual también en muchos casos en los que no habrá nada especificado, seguramente en la mayoría de casos no hay nada especificado en la normativa sobre comunidad energética o incluso sobre propiedad horizontal o no, de donde esté la ubicación de la instalación, entiendo que dependerá mucho de la documentación que te pidan presentar. Entonces, yo no sé muy bien, María, ¿cuál es la documentación normalmente que te piden para presentar el IBI? Porque igual presentando el acuerdo de reparto y que tú eres dueño o dueña de ese inmueble y que tienes un contrato de la luz ahí, pues es suficiente para, no sé si te piden la factura de la instalación o qué tipo Claro, de documentación, o simplemente igual la aportación al capital de la cooperativa que se cree, pues es suficiente también para justificar que estás haciendo una inversión en renovables. No lo sé cómo es la documentación normalmente. claro, pues justo nosotros, aunque nos centramos más en la parte técnica, al final, pues eso, te lees la ordenanza y muchas veces te piden, pues, yo qué sé, la homologación o eso, lo que dices tú, como simplemente algo que demuestre que hay una instalación, digamos, física. Entonces, al final está muy limitado y no puedes, con lo que dices tú de la comunidad energética, normalmente no piden ese tipo de documentación. Entonces, al final, si no piden eso en concreto, tú puedes también intentar llevarlo, intentar presentarlo en el ayuntamiento porque el no, ya lo tienes. Entonces, pues, pero es cierto que es un poco lo que dices tú, que al no pedir en concreto algo que demuestre en sí que tienes una instalación de auto, o sea, algo que demuestre en sí que estás unido a, ¿sabes? Sino más en sí la instalación física, pues lo complica un poco. Pero te preguntaba si conoces, ¿cuál es la documentación más habitual que suelen pedir? En el ayuntamiento pedirá una cosa igual, pero ¿hay Claro, alguna cosa estándar de lo que suelen pedir? Si yo no he mm, presentado ninguna del IBI nunca. bueno, yo tampoco, pero sí, pues eso. O sea, no te puedo decir por qué eso, porque nos fijamos más en criterios técnicos, pero suele ser algo como de homologación del panel fotovoltaico. También es que leo muchas de térmica y ya las mezclo. En térmica te piden muchísimo que los paneles estén homologados y ya está, con presentar que los paneles están homologados, pues, pero no te sé decir la verdad. Vale, No pues nos muchas gracias. fijamos tanto en ese criterio.